Grabar. Vamos a iniciar entonces nuestra sesión. Esta no es nuestra clase 10, sería nuestra clase número 11, pero hemos estado un poquito desfasados con los temas y vamos a retomar la clase 10 para cerrar la idea del axiomal supremo que estamos eh, estudiando. ¿De acuerdo? Y partimos con sus preguntas, como siempre. Si tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora, es el momento de hacerla. De todas maneras, durante la sesión puede abrir su micrófono, escribir en el chat y preguntar. ¿No? ¿No hay preguntas? Ya, perfecto. Vamos a hacer una síntesis, un repaso, ¿ya? De las primeras diapos acerca de las cotas superior, cota inferior y la definición de el supremo y el axioma del supremo para intentar caracterizar el supremo y el ínfimo de un conjunto. ¿Qué significa caracterizar? ¿Qué entiende usted cuando se le dice vamos a caracterizar algo? Dar características. ¿Qué definición más completa? Caracterizar es dar características, perfecto. Vamos a dar características del supremo y del ínfimo, ¿de acuerdo? Estamos viendo entonces el último grupo de axiomas, que son los axiomas del axioma del supremo, que da la completitud a los reales como un cuerpo ordenado y completo. Y necesitamos hablar de cotas superiores y cotas inferiores de conjuntos. Los conjuntos los vamos a considerar aquí no vacíos. Ya quedó para usted como un desafío mostrar si era o no era acotado el conjunto vacío. Hablamos de cota superior cuando de un conjunto cuando puedo identificar un número real que sea mayor o igual que cualquier elemento del conjunto dado. ¿Ya? Y hablamos de cota inferior cuando ese elemento sea menor o igual que cualquier elemento del conjunto dado. ¿Ya? Estos números podrían o no existir. ¿Ya? Si existen, si existe cota superior, se dice que el conjunto es acotado superiormente. Si existe cota inferior, se dice que el conjunto es acotado inferiormente. Si existen ambas cotas, superior e inferior, decimos que el conjunto es simplemente acotado. ¿Ya? Y ahí sabemos que tiene cota superior y cota inferior. ¿De acuerdo? Si no existen estas cotas, decimos no acotado superior o no acotado inferiormente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los intervalos que llegan al infinito, ¿ya? O van desde el menos infinito, son no acotados. ¿Ya? En este caso es no acotado inferiormente porque no puedo encontrar un número real más chico que cualquier elemento de este conjunto A, y los que van hacia el infinito tampoco son acotados superiormente. Pero sí, en este caso tienen cota inferior. ¿Ya? O sea, son independientes cotas superiores y cotas inferiores. Cuando existe una cota inferior o una cota superior, existe también un conjunto de cotas superiores e inferiores asociadas. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? Ya. Una pregunta que podría ser es que es si las cotas son parte o no del conjunto. Por ejemplo, en el conjunto B, que tiene cotas inferiores, ¿esas cotas inferiores pueden ser parte del conjunto B? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Max dice que no. ¿Por qué no, Max? Porque o sea, el axioma. El intervalo es abierto hacia la izquierda. ¿Ya? Y bueno, no sé cómo justificar más profundamente, pero si es abierto hacia la izquierda, entonces no va a incluir ese ínfimo o cualquiera de las cotas inferiores. Ya, Maite Ramírez dice, pero por interno, dice solo si está cerrado. Maite me mandó un mensaje solo para mí. Piensa en el conjunto C que se está mostrando aquí, que es del -2 al, o sea, -2 al 5. Ese tiene una cota
inferior, que es el -2. Y claro, es un intervalo cerrado en el -2. El -2 es cota y el -2 es parte del conjunto C. ¿Ya? Entonces, hay algunas cotas que podrían estar en el conjunto y otras no. Pero en general no tienen por qué estar. ¿Ya? Como dice Maite, solo si está cerrado. Y ahí en ese caso tomo estos valores extremos del intervalo y van a ser también cotas. ¿Ya? Lo que posteriormente también nos va a poder decidir, nos vamos a poder comparar entre supremos ínfimos y máximos con mínimos. ¿De acuerdo? El conjunto podría estar escrito como un intervalo directamente o podría estar escrito a través de una proposición. Ahí tendríamos que saber qué es lo que está diciendo esta expresión para saber cuáles son los elementos del conjunto. ¿Ya? Y si es un conjunto continuo de números reales o discreto, ¿sí? De solo algunos números reales. ¿Ya? El supremo es la menor de las cotas superiores, mientras que el ínfimo es la mayor de las cotas inferiores. Hay que pensar que supremos e ínfimos supremos e ínfimos van a ser los valores que están aquí, entre comillas, en el borde. Pongamos aquí el ínfimo y aquí el supremo, y este es el conjunto A, van a estar aquí en el borde del conjunto A. De modo que si se corre usted un poco hacia la izquierda, por ejemplo, ¿ya? Primero, no va a tener elementos del conjunto A, y segundo, va a encontrar una cota que no es la más grande de ellas. Y en el caso del supremo, si se corre para allá, va a encontrar una cota que no es la más chica de ellas. Y si se corre hacia el otro lado, por ejemplo, si del supremo se corre hacia atrás, va a encontrar elementos del conjunto A, ¿cierto? Que están entre ese número que se corrió y lo que era el supremo. ¿Ya? Esa es una de las características del supremo, ¿ya? Que no admite poder moverse siquiera un poquito. ¿Ya? Es uno y solo uno. Lo mismo para el caso del ínfimo. Vamos a borrar. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí tenemos unos ejemplos que ya lo habíamos estudiado. El axioma del supremo nos dice que todo conjunto acotado no vacío, acotado superiormente, posee un supremo. Y de manera, o a partir de este axioma, podemos definir el ínfimo como la mayor de las cotas inferiores, ¿ya? De un conjunto de números reales acotado inferiormente y no vacío. ¿Ya? Aquí hay que distinguir que el axioma solo pide dos cosas, ¿ya? No vacío y acotado superiormente. Si usted toma un conjunto que tiene estas dos características, este axioma le dice que existe un supremo. ¿Ya? Existe un supremo. Por ejemplo, bueno, viene a continuación, de hecho. El conjunto formado por todos los números reales que se escriben de la forma 1 sobre n, cuando el n es un número natural. ¿Ya? Primero, A es distinto de vacío. La respuesta es que sí, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué es distinto de vacío? Porque el 1 está en A y ya con un elemento me basta, ¿cierto? Está el 1, está el 1/2, 1/3, 1/4, etc. ¿Sí? Es un conjunto no vacío, perfecto. Es acotado superiormente, es decir, para todo x en A es posible encontrar un número R real tal que ese R es mayor o igual que cualquier elemento del conjunto A. Sí, es posible encontrarlo. ¿Cuál? Por ejemplo, el 7. El 7 es una cota superior para los elementos del conjunto A. No es la menor, pero es una cota. ¿Ya? Entonces, lo que dice el axioma es que sea no vacío y acotado superiormente.
¿Qué garantiza esto? Entonces, A tiene supremo. El axioma lo deja hasta ahí nomás. Dice tiene, no dice cuál es. ¿Ya? Ojo con eso. No indica cuál es el supremo, solo garantiza la existencia. Existe un número. Y aquí, si se fija, lo que hemos hecho nosotros es definir los reales y la estructura de los reales solo en base a estos axiomas que garantizan existencia. No conocemos muchos números reales, pero conocemos sus propiedades. Aquí pasa algo parecido. ¿Ya? No sabemos cuál es el supremo de un conjunto, pero sabemos que existe. ¿Cuál es? No tengo idea, pero existe. ¿Ya? Lo mismo para el caso del ínfimo. El mismo conjunto que acabo de presentarles, como era acotado inferiormente también, por 0 al menos, tenía ínfimo. ¿Ya? Ahora, otra definición es el concepto de máximo y mínimo en un conjunto, que está muy cercana a la idea de supremo e ínfimo, pero no es lo mismo. ¿Ya? Hay que tener claro aquí que cuando hablamos de máximo y de mínimo, o de mínimo, nos estamos refiriendo a elementos que son parte del conjunto. ¿Ya? Si no es parte del conjunto, no puedo llamarle máximo o no puedo llamarle mínimo. ¿Ya? Mire, aquí está el ejemplo. El intervalo abierto, 0, 1, unido con el 2. Ese conjunto A es distinto de vacío. ¿Sí? Porque tiene al menos el 2. ¿Es acotado superiormente? Ya. ¿Cuál sería una cota superior para este conjunto A? Dígalo o escríbalo en el chat. Muy bien, sí, efectivamente, el 5000 sería una cota superior para este conjunto. ¿Y tendría cota inferior? ¿Ya? ¿Y cuál sería una cota inferior para el conjunto A? Ya, menos 7000, perfecto. Ambos son cotas superior e inferior respectivamente. El A es no vacío, A es acotado, según el axioma del supremo, A tiene supremo. ¿Ya? Bueno, y tiene ínfimo también. Si tiene supremo y tiene ínfimo, ¿cuáles son? Bueno, el ínfimo de A es la más grande de todas estas cotas inferiores, es el 0. Y el supremo de A es la mayor de las cotas superiores, es el 2. Fíjese que entre 1 y 2 no hay elementos en A, ¿sí? Pero 2 es la mayor cota superior, o sea, la menor de las cotas superiores. ¿Ya? Entonces, este conjunto tiene supremo, garantizado por el axioma del supremo, tiene ínfimo, garantizado por la consecuencia del axioma del supremo, pero no tiene mínimo. No tiene un elemento en A que sea menor o igual que todos los elementos de A. ¿Por qué? Porque uno tendría que pensar en el 0, ¿cierto? El 0 sería el menor elemento que sea menor o igual que todos los elementos de A. Pero este 0 no está en el conjunto A. ¿Ya? O podríamos pensar que, bueno, si A va de 0 a 1, ¿cierto? Y le agrego el 2, y están todos estos de aquí, pero no incluye el 0 y no incluye el 1, podríamos decir, ah, pero el numerito que está exactamente al lado del 0, ese es el mínimo. El problema es que ese número no sé cuál es, no puedo decir cuál es. ¿Sí? Digo entonces que A no tiene mínimo, pero sí ínfimo. Tiene supremo y tiene máximo. ¿Ya? Entonces, si tiene máximo y mínimo, garantiza que tenga ínfimo y supremo, pero al revés no.
Si tiene supremo e ínfimo, no es garantía de que tenga máximo y mínimo. ¿Alguna duda hasta ahí? Máximo y mínimo tienen que ser elementos del conjunto. Aquí está nuestro ejemplo, 1 partido por n. El ínfimo de este conjunto es el 0. ¿Sí? Es la mayor de las cotas inferiores. Es un conjunto acotado, tiene supremo, tiene ínfimo. ¿Tiene máximo? ¿Cuál es el máximo de este conjunto? Si es que tiene, o tiene mínimo. Es pregunta para ustedes, ¿ah? Si les viene bien responder, sería genial. El máximo es 1. El máximo es 1, muy bien. El 1 pertenece a la. ¿Sí? Para n igual a 1 se logra igual a 1. ¿Y mínimo? No, dice Diego. No, no tiene. No tiene. No existe. Pero sí tiene ínfimo y sí tiene supremo. Perfecto. Unicidad del supremo. Si un conjunto tiene supremo, es solo un supremo el que tiene. ¿Ya? ¿Cómo demostramos la unicidad de algo? ¿Se acuerda cómo lo hacíamos antes? Al principio de nuestras clases demostrábamos unicidad, por ejemplo, unicidad del inverso, unicidad del neutro, unicidad del inverso. ¿Por contradicción? Por contradicción. Suponíamos que había otro. Y esa es la estrategia que hacemos aquí. Hay que suponer que hay otro, como dice Fernanda. Dice, si L es el supremo de A, vamos a suponer que hay otro, hay un L', que también es el supremo de A. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la definición que tiene el supremo? Bueno, el supremo es la menor de las cotas superiores. Entonces, tanto L como L' son mayores o iguales que todo elemento X de A. ¿Cierto? Ya. Entonces, vamos a suponer eso. Vamos a suponer que hay un L' que también es supremo. ¿Ya? Entonces, si ambos son supremos, el L, si L es supremo, el L' sería una cota superior, ¿cierto? Pero el L, como es el supremo, es la más chica de las cotas superiores. Entonces tendríamos que tener esta relación. L' menor, perdón, la de arriba. L menor que L', porque L es el supremo. Cualquier otra cota superior tiene que ser más grande que L. Pero además, L', estamos diciendo que también es supremo. Entonces tendríamos ahora esa relación. ¿Sí? Porque si L' es supremo, es la menor de las cotas superiores. Entonces tendríamos esta condición de que ambos son uno menor que el otro, menor o igual que el otro. Si ocurre esto, esta es una de las propiedades de la relación de orden, que es la antisimetría. Si A es menor o igual que B y B es menor o igual que A, entonces A y B son iguales. Entonces el L y el L' son el mismo. Y esta es una contradicción, ¿por qué? Porque supusimos que eran diferentes. Ahora, si esta parte no la escribimos en nuestra demostración, ¿sí? Suponemos que solamente hay otro supremo, nuestra conclusión es que ese otro tiene que ser igual al primero, ¿ya? Sin hablar de contradicción, sino que demostramos que cualquier otro que tomemos es siempre el mismo, ¿ya? De manera análoga, se puede demostrar que el ínfimo es un único. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya. Características del supremo. La característica principal del supremo es este dibujito que yo le hice al principio, que aquí va a aparecer, es que
si este L es el supremo del conjunto A, si yo me corro un poco, el conjunto A va a estar siempre a la izquierda, ¿cierto? En el caso del supremo. Si yo me corro un poco, ese poco se llama, para nosotros, o va a empezar a llamarse epsilon. Este es epsilon y representa algo muy pequeño. ¿Ya? Así vamos a entenderlo. Cuando hablemos de epsilon, estamos pensando en una cosa o un número muy chico. Se entiende así. Podría ser muy grande, sí, pero usualmente se llama epsilon a estos números chiquititos que me permiten acercarme tanto como yo quiera a algo, sin llegar a ser ese algo. ¿Ya? Este L menos epsilon significa que del supremo yo me devuelvo un poco o le descuento un poco. Si el L es el supremo de A, cuando yo haga este desplazamiento, cuando al L le descuente epsilon, va a significar que aquí entre medio, entre L menos epsilon y L, voy a poder encontrar elementos del conjunto A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se supone que L es mayor o igual que todo X en A. ¿Sí? Y esa es la menor de las cotas superiores. Si hay otro más chico, significa que está dentro del conjunto. Y por lo tanto voy a encontrar elementos del conjunto que sean más grandes que ese otro que yo me estoy dando. ¿Se entiende esa idea? Ya. ¿Qué dice este teorema? Dice, si tiene un subconjunto de números reales A con supremo L, ¿ya? Este supremo L va a ser el supremo solamente, y sí y solo si, es una cota superior y cada vez que yo le descuente algo a esa cota superior, voy a encontrar un elemento del conjunto A, ¿sí? Que es más grande que ese descuento. ¿Ya? Es este dibujo. Si este es el supremo, cada vez que yo me devuelva un poco, voy a poder encontrar un elemento X de A ahí entre medio. Usted dice, pero ¿y qué pasa si este epsilon no es tan grande como esta distancia y lo pone por aquí, por ejemplo? Aquí tiene el L menos epsilon. Bueno, si es que este L es el supremo, aquí tendría que haber algo. ¿Ya? Ahí tendría que haber algo. Bueno, esto es un teorema, así que requiere una demostración. Vamos a ver la demostración. Por favor, atentos con esto. Primera cosa, hay que entender esto. Sí y solo sí es una equivalencia. ¿Ya? Eso significa que voy a tener que mostrar de un lado, de izquierda a derecha, y luego de derecha a izquierda. Bueno, en el orden que quiera, pero son dos demostraciones, ¿ya? Bidireccional. En una primera parte, en esta primera parte, la hipótesis es que L es supremo. Y en la otra, la hipótesis es que para cada número real epsilon existe un X en ese espacio, en este espacio. ¿Ya? Para que entendamos cuáles son las hipótesis y la tesis. Aquí está presentado primero el camino de izquierda a derecha. Entonces, la hipótesis es L es el supremo de A. Entonces, por definición, L es la menor de las cotas superiores, ¿cierto? Vamos a tomar, porque quiere formar la tesis, quiere formar que para todo epsilon positivo existe un X en A tal que L menos epsilon es menor que X. ¿Ya? Eso es lo que quiero demostrar, esa es mi tesis. Entonces, vamos a tomarnos un epsilon positivo, ¿ya? Y supongamos la contradicción, es decir, que esta tesis no se cumple. Que no se cumpla significa que esta relación de aquí no es cierta. Entonces será cierta su negación. O sea, L menos epsilon es mayor o igual que X. ¿Sí? Ya. Entonces, ahí está la contradicción.
esa es la contradicción que vamos a, perdón, esa es la idea que vamos a usar para generar nuestra contradicción. Suponemos, por contradicción, que no existe un elemento en A, no existe, ¿ya?, un elemento en A, tal que se cumpla esta condición. Es decir, se puede decir que cualquier elemento va a estar en L, o sea, va a ser más chico que L menos epsilon. ¿Ya? Para todo elemento de A. ¿Ya? Esa idea, o esa parte de aquí, vamos a ponerla en rojito, esta idea, lo que está diciendo es que L menos epsilon es cota superior de A, ¿cierto? Porque si L menos epsilon es mayor o igual que X para todo X, eso es la propia definición de cota superior, ¿cierto? Entonces, además de ser cota superior, es otra cota superior y L menos epsilon es menor que L. Por lo tanto, este L no puede ser la menor de las cotas. Encontré otra cota superior que es más chica que lo que antes había llamado supremo. Y eso no puede ser. Ahí está la contradicción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque L se supone que es el supremo. Es decir, es la más chica de las cotas. ¿Ya? No puede haber una cota superior más chica que el supremo. Y ahí está nuestra contradicción. ¿Ya? Entonces, afirmar que ocurre esto para todo X, ¿sí?, significa que L menos epsilon es otra cota superior, pero no puede ser porque L es mi supremo. ¿Sí? Entonces, debe existir al menos un X en A que no cumpla esta relación. ¿Sí? Que no es que todos sean menores. Entonces, tiene que haber uno que sea mayor que L menos epsilon. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya. Ahora viene la otra parte. En el sentido opuesto, tengo que mostrar que L es el supremo, partiendo de esta hipótesis. Esta es la hipótesis. Para todo epsilon existe un X, tal que ese X es mayor que L menos epsilon. Es decir, tengo un L aquí, me devolví epsilon, o sea, L menos epsilon más atrás. Sé que cada vez que yo me tome un epsilon, voy a poder encontrar aquí un elemento X que está en A. ¿Ya? Sabiendo que L es cota superior. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjese. Aquí vamos a suponer que hay otro supremo, que L no es el supremo, ¿sí? Que L es solamente una cota superior, pero que hay otra cota superior, L', que sí es el supremo. ¿Ya? Entonces vamos a poner, por ejemplo, lo voy a dibujar primero, así. Voy a poner un L', ¿ya? Voy a poner un L', ¿ya? Que este, bueno, es cota superior, este también es cota superior, y vamos a hacer que sea el supremo. ¿Ya? Entonces, la distancia que hay entre L' y L la puedo calcular como L menos L'. Y esto es un número mayor que 0. ¿Sí? A este número mayor que 0 yo lo voy a designar como epsilon. ¿Ya? Entonces, como esta línea roja, esto que está escrito en rojo, se cumple por hipótesis, ¿sí?, en particular se va a cumplir si es que tomo el epsilon igual a L menos L', ¿ya?, que es un número mayor que 0.
Entonces, ¿qué dice esa línea roja? Dice, existe un X en A tal que L menos epsilon, que es lo mismo que L menos este de aquí, ¿cierto? L menos L', ¿sí? Es menor que X. ¿Ya? Y este cálculo, ¿cuánto me da? L menos L menos L' será L'. Y esto es menor que X. O sea, existe un X aquí. ¿Sí? Hay un X más grande que L'. Entonces, ¿puede ser L' una cota superior y supremo del conjunto? No puede ser. Se genera una contradicción. ¿Ya? Entonces, la contradicción está en suponer que este L' era una cota que era supremo, ¿sí? Eh, distinto a L que era mi cota superior. ¿Ya? Ya, ¿cómo queda escrito? Dice, supongamos que existe otra cota L' menor que L. Ya, esto ya lo vimos y lo dibujamos. Entonces, los X van a ser más chicos que este L' para todo X en A. Dado que la L' era más chica que L, la diferencia entre ellos dos es mayor que 0. Y aplicando la hipótesis, llegamos a que X es mayor que un L'. Y ahí se genera nuestra contradicción porque esta condición no la puede cumplir una cosa que sea supremo. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya. Como el ínfimo y el supremo son eh, muy similares, ¿ya? También puedo hacer la caracterización del ínfimo bajo las mismas condiciones. ¿Ya? Aquí dejamos como tarea para usted el que pueda hacer la demostración para el caso del ínfimo. ¿Ya? Inténtelo, haga el dibujito, vea qué pasa, vea que se corre, pero ahora los dibujitos van a ser para el otro lado, es decir, aquí tiene el L como ínfimo, entonces va a tener que un L' va a ser el L más epsilon, es decir, le va a sumar, ¿cierto? Porque se va a mover a la derecha. El conjunto A está del ínfimo en adelante. ¿Ya? Para que haga o intente hacer la demostración de este teorema, caracterización del ínfimo. Propiedad arquimediana. Aquí sí viene algo interesante. Bueno, la otra también era interesante, no le quitemos peso, ¿ya? Pero la propiedad arquimediana es una cosa, pero nos va a ayudar ahora y por siempre. Hay una proposición, bueno, hablando sobre los números naturales. ¿Se acuerda del conjunto A, definido como X en R, que se podía escribir como 1 partido por N, con N en N? Ya. Ese conjunto, bueno, tiene ahí un misticismo que pasa algo en torno al cero. ¿Qué está pasando en torno al cero? Cada vez que yo elijo un número natural, el número X se va a ir achicando conforme el número n se vaya agrandando. Pero nunca es cero. Pero puede ser tan chico como yo quiera. Pero nunca es cero. Cuando usted diga un número muy chico, va a poder encontrar un número n tal que 1 partido por n sea más chico que el número que usted está pensando. Eso es la consecuencia de la propiedad arquimediana. ¿Ya? O es la propiedad arquimediana en alguna de sus versiones. Pero para hablar de eso tenemos que hablar o conocer los números naturales. Los números naturales es un conjunto que no está acotado superiormente. Sí inferiormente, pero no superiormente. Es decir, son infinitos. Y el infinito hasta, no hasta el más allá, hasta el infinito no. Hasta antes del infinito. ¿Ya? No acotados superiormente.
La demostración, bueno, si quiero demostrar que no es acotado, supongo que sí lo es y llego a una contradicción. ¿Ya? Si supongo que tiene un supremo, que es un conjunto acotado, ¿ya? No vacío acotado, con supremo L, ¿ya? Por el teorema anterior, ¿ya? Por la caracterización del supremo, cada vez que yo aquí tengo el L, aquí tengo los números naturales, ¿cierto? Cada vez que yo retroceda epsilon, o sea, vaya a L menos epsilon, va a ser posible encontrar un número natural acá, ¿cierto? Un n chico, ¿sí? Por la caracterización del supremo. Entonces, voy a tener esta relación. ¿Va a existir algún número natural más grande que L menos epsilon? Si tomamos el epsilon igual a 1, fíjese que sería n mayor que L menos 1. Como diría usted, pasamos sumando, ¿cierto? El 1. Y nos queda que n más 1 ahora es mayor que L. Pero este n más 1 también es un número natural, ¿cierto? Si L era el supremo, todos los números naturales tenían que ser más chicos que él. Y aquí estoy encontrando un número natural que es más grande que él. Por lo tanto, la contradicción está en el supuesto que se hizo. ¿Ya? Supusimos que era acotado, es decir, que tenía supremo. Y ahí está el error. No podemos suponer eso. Por lo tanto, n no es un conjunto acotado. ¿Claro? Ya, perfecto. De la misma forma se podría demostrar que R, que Z, que Q son conjuntos no acotados. ¿Ya? La propiedad arquimediana dice que cualquier número real puede ser sobrepasado por un número natural. Si usted piensa en un número, aunque sea grandote, va a encontrar un número natural más grande que él. ¿Ya? Y bueno, la consecuencia de esta propiedad es que, si se fija, si puede encontrar un número natural n más grande que cualquier número real, puede, bueno, y estos dos son mayores que 0, ¿sí? Obviamente, si no, o sea, es muy trivial si es que el x es menor que 0. Como son mayores que 0 y distintos que 0, podríamos multiplicar por el inverso de xn. Cuando multiplico por el inverso de xn, me queda 1 sobre n menor que 1 sobre x, ¿cierto? Y dice, para cualquier número real x, es posible encontrar un n tal que se cumpla esto. Cualquiera sea el número real, por muy chico que sea, va a ser posible encontrar un número natural cuyo recíproco o inverso sea menor que ese número que usted pensó. ¿Ya? Aunque sea muy chico, siempre es posible hacer un número más chico de la forma 1 partido por n. ¿Ya? Entonces ahí vemos que los elementos de la forma 1 partido por n se van cada vez haciendo más pequeños, haciendo más cercanos al cero cada vez. Nunca llegan, pero siempre puedo hacerlo más chico y más chico y más chico y más chico, etc. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Ahí está el corolario. Dado un epsilon o un número real chiquitito, existe un n tal que 1 sobre n es más chico que ese epsilon. ¿Sí? Para cualquier epsilon dado. ¿Ya? Aquí insisto, el epsilon lo estamos tomando siempre como un número muy chico, muy pequeño. ¿Ya? Ejemplo. El ínfimo de 1 partido por n es 0. ¿Ya? Ya lo intuíamos, ¿cierto? Sabíamos que siempre 1 partido por n es un número mayor que 0, pero no sabíamos si ese era o no el ínfimo. Podría haber sido otro número, ¿no? Bueno, aquí lo que
está diciendo es que el ínfimo es efectivamente el 0. ¿Ya? La caracterización del ínfimo es que es una cota inferior y cada vez que yo me mueva un poco hacia el lado del conjunto, voy a encontrar elementos en el conjunto. ¿Ya? Entonces, sabemos que el 0 es una cota inferior del conjunto escrito en rojo, ¿cierto? Y si, por ejemplo, vamos a hacer el dibujito, tengo el 0 aquí. Si yo me muevo un poco, es decir, 0 más epsilon, ¿ya? El corolario, el anterior o la caracterización del ínfimo, me dice que va a ser posible encontrar aquí un número de la forma 1 partido por n, o un número en A. ¿Por qué? Este tipo de aquí es simplemente epsilon. Entonces, para cada epsilon que yo tome positivo, es posible encontrar un número natural n tal que 1 partido por n sea menor que ese epsilon, o epsilon más 0. ¿Sí? Y esto es mayor que 0. Es decir, aquí está mi ínfimo. ¿Sí? No sé si queda alguna pregunta. Esa era la presentación del taller. Creo que terminamos bien en la hora y eh, quizás nos da tiempo para hacer algún otro ejercicio del taller. O en este mismo, pensemos en este mismo. ¿Cómo demostraría que, bueno, aquí está visto que el 0 es el ínfimo? ¿Cómo determinaría el supremo, el máximo y el mínimo en este conjunto? Entonces, aquí, vamos a ver, el ínfimo de ese conjunto A, ya sabemos, es 0. ¿Tendrá supremo? ¿Tendrá máximo? ¿Tendrá mínimo? Bueno, esto ya lo hicimos recién. Pero el supremo era el 1, ¿cierto? ¿Cómo demostraría que el supremo de un conjunto es, en este caso, bueno, el 1? Por la caracterización del supremo. A ver. Ya, Ah, primero, hagámoslo. Hagámoslo. Entonces, demostrar que el supremo de A es igual a 1. Ya decía por la caracterización, sería usar esta línea de acá. Primero, el 1 es cota superior de A, ¿cierto? sí. Y lo otro tendría que ser que para todo epsilon exista un X en A tal que L menos epsilon sea menor que un X. Eso tendríamos que probarlo. ¿Sí? Cada vez que me tome un epsilon, aquí supuestamente el L es el 1. ¿Ya? Esto sería 1 menos epsilon menor que el X. Y el X se va a escribir como de la forma 1 sobre n. Es decir, si aquí está el 1, aquí está el 0, cada vez que yo me tome
un elemento, un epsilon, ¿ya? Me corra 1 menos epsilon, aquí en este intervalo voy a poder encontrar un elemento de A. ¿Es posible? Eh, sí, porque el uno pertenece a, ¿o no? Exactamente, exactamente. ¿Qué tengo que decir? Para todo epsilon positivo, 1 menos epsilon, perdón, 1 menos epsilon es menor que 1, y ese 1 es de la forma 1 partido por 1 que está en A. O sea, existe el 1 en A. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Veamos algún ejercicio del taller, porque nos quedan unos minutos todavía. ¿Ya? Vamos a... Ya, entonces, para continuar, vamos a resolver el problema que propone Dylan, el 3C. Dylan, Sí, profesor, ese mismo. ya. El 3C nos muestra el conjunto de todos los números reales, tales que el valor absoluto de x sobre el valor absoluto de 1 menos x es mayor que 1. Perfecto. Ya, y para esto hay que determinar si existen supremos e ínfimos, máximos y mínimos. Ya, ¿qué hacemos aquí? Bueno, como le decía yo, el conjunto podría estar dado en un intervalo o de alguna otra forma, ¿ya? Como le llaman, expresión, o sea, por comprensión o extensión, ¿ya? En este caso, tenemos la propiedad que lo está definiendo, tendríamos que resolver esa desigualdad y saber cuál es el conjunto C. ¿Qué hacemos para resolver esa desigualdad? Primero, conjunto de restricción. Necesito que el denominador no se me haga cero, ¿cierto? Entonces descuento el 1 y nada más. ¿Sí? Sí, profesor, está bien. Sí, profesor, está bien. Ya, Sí, profe. Sí. esto significa que tengo todos los reales excepto el 1 como restricción. Muy bien. Ahora, analizo los casos. Pienso en el valor absoluto de x y en el valor absoluto de 1 menos x. ¿Ya? El valor absoluto de x, o x, que es la cantidad que está dentro de las barritas, se hace 0 en el 0. Entonces voy a tener una línea en el 0. Y 1 menos x se hace 0 en el 1. Entonces voy a tener una línea para el 1. Voy a analizar los signos. ¿Por qué analizo los signos? Porque dependiendo de esos signos, es la ecuación o inecuación que me toca resolver. ¿Ya? Les recuerdo que el valor absoluto de x tiene una parte, o sea, tiene una forma de calcularse cuando es positivo lo de adentro, positivo 0, y otra forma de calcularse, cambiándole el signo, cuando es negativo lo que está dentro de las barras, ¿cierto? O sea, aquí esto, recordad. Ya. Entonces tengo aquí los números reales, tengo el menos infinito, tengo el más infinito y la tabla de signos. Este se hace 0 aquí, este se hace 0 acá, esto es negativo, positivo, positivo en ese sector. Y la otra expresión, 1 menos x, fíjese que tiene el cambio de signos al revés. Va de más a menos, ¿cierto? Ya, entonces esto significa que tengo tres tramos para analizar.
1, 2 y 3. Entonces, cada uno me va a dar un caso. Caso 1. El caso 1 es cuando el x sea menor que 0. O puede ser igual, menor o igual a 0. ¿Ya? En este caso, la inecuación, ya le vamos a poner un simbolito más lindo a la inecuación, a esta inecuación estrella, ¿ya? La inecuación estrella se escribe como valor absoluto de x partido por valor absoluto de 1 menos x mayor que 1. Como la parte de arriba es negativa, ¿cierto? Y la parte de abajo es positiva, me va a quedar menos x sobre 1 menos x. Y esto mayor que 1. Y tengo que resolver esa inecuación. ¿Ya? Ahora, para resolver esta inecuación tendría que multiplicar por 1 menos x. ¿Cierto? 1 menos x en este intervalo en donde estoy trabajando, fíjese, es positiva. Entonces la desigualdad no me va a cambiar si multiplico por 1 menos x. Multiplicando por 1 menos x queda menos x mayor que 1 menos x. ¿Sí? Y esto, bueno, se cancelan las x y me queda 0 mayor que 1, que tiene una solución vacía. ¿Cierto? Entonces, en esta parte, en este conjunto, en este caso 1, tengo una solución del caso 1 que es vacía. Ya, veamos el caso 2. Ya, caso 2 nomás. En el caso 2 voy a estar en este intervalo. ¿Sí? Del 0 al 1. Como tomé el 0 antes, no lo voy a tomar ahora. Entonces el x está en el intervalo del 0 al 1, el 0 abierto y el 1 abierto también. ¿Por qué lo dejo abierto? Porque no es parte de no está en la restricción, ¿cierto? Entonces ya estoy intersectando con la restricción. Entonces la inecuación, ¿qué inecuación? La inecuación estrella se escribe como, ya, ¿qué pasa en ese intervalo? Las dos son positivas. Entonces el valor absoluto de x sobre el valor absoluto de x menos 1 menos x mayor que 1 va a ser x sobre 1 menos x mayor que 1. ¿Sí? ¿Me sigue? ¿Va bien? Sí, profesor. Súper. Ya. Y de aquí, bueno, multiplico nuevamente por 1 menos x. ¿Puedo multiplicar por 1 menos x? Sí, es distinto de 0. Y además, tiene signo positivo, por lo tanto la desigualdad no va a cambiar. Entonces queda x mayor que 1 menos x. Y de aquí, bueno, sumo x a ambos lados, queda 2x mayor que 1 y divido por 2 y me queda x menor que 1/2. Esto es la solución parcial del caso 2. Tengo que ver si cumple mi condición del caso, ¿cierto? Mayor que 1/2, pero estoy trabajando solamente entre 0 y 1. Entonces, la solución del caso 2 va a ser x mayor que 1/2, pero menor que 1. Así, ¿cierto? Ya, perfecto. Entonces tengo aquí la solución del caso 2, la voy a anotar por aquí, del 1/2 hasta el 1. Y en el caso 3, es cuando el x está en el intervalo del 1 al infinito. ¿El 1 abierto o cerrado? Abierto. Abierto, porque no es parte de la restricción. Si fuese parte de la restricción,
lo tomo solo en uno de los dos casos, ¿ya? Entonces aquí la inecuación, ¿qué inecuación? La inecuación estrella, ¿cierto? La original se escribe como valor absoluto de x sobre valor absoluto de 1 menos x mayor que 1 y esto es equivalente a. Esa se mantiene en el signo y la de abajo cambia de signo. Entonces voy a tener x sobre menos 1 más x mayor que 1. ¿Sí? ¿Me sigue? Y aquí Sí, voy a multiplicar por menos 1 más x. ¿Ya? ¿Cambia de signo la desigualdad? ¿Sí o no? sí. No, No, no. ¿Por qué no? porque Ah, ya ya le le cambié cambió el el signo. signo, po, Ya, sí, sí, sí. Sí, sí. ¿ya? Porque esto es mayor que 0, ¿ya? Entonces queda x mayor que menos 1 más x. Cuando el x es más grande que 1, x menos 1 es más grande que 0, ¿ya? Entonces esto de aquí es por esto de acá. Perfecto, y aquí me queda 0 menor que menos 1. ¿Y esto es válido? Sí, para todo x en R. ¿Ya? Esto, lo último que escribí, es mi solución parcial del caso 3. Lo tengo que intersectar con la condición del caso 3. Entonces, la solución del tercer caso es, ¿cuál es? Del 1 al infinito, ¿cierto? Porque algebraicamente me dieron todos, pero en mi caso estoy trabajando solamente del 1 al infinito, ¿ya? Entonces tengo aquí del 1 hasta el infinito, ¿ya? Entonces, la solución va a ser la solución dada en 1, unida a la solución del 2, unida a la solución del 3. No pongo las restricciones porque las restricciones ya fueron intersectadas antes. Entonces va a ser igual a vacío unido con del 1 medio al 1, abierto, ¿cierto? Unido del 1 al infinito. ¿Sí? Esas son mis soluciones. Y esto me da del 1 medio al infinito sin el 1. ¿Cierto? De acuerdo. Perfecto. Supremo para este conjunto. No hay. No hay. Ínfimo. Un medio. En un medio. Máximo. No No hay. hay. Mínimo. Tampoco hay. Tampoco hay. No hay. Listo. Clarito, profesor. ¿Sí? Clarito como el agua. Exactamente. Y terminamos a las 12:10. Exactamente. Cambió a las Flipando en 12. colores que Flipando en colores, tío. Bien. Estamos. ¿Alguna pregunta? Voy a prender mi cámara ahora. No, al menos por mi parte, todo claro. Quería, además de corroborar el desarrollo, si es que la respuesta estaba bien, así que quedé conforme. Conforme, va a ser. Perfecto. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿O comentario de la demostración, axioma al supremo? Lo que sea. Pregunta más.
Bueno, si no, fue un gusto. ¿Alguien dijo algo bueno. aquí en el chat? No, Eh, ¿Dónde encontramos más ejercicios de práctica? En el libro de Mena, ¿puede encontrar? Si no, Diego, lo que puede hacer es que tome todas las inecuaciones que ha resuelto, agarre el conjunto solución que le dio y a ese calcúlele máximo, mínimo, ínfimo y supremo. ¿Ya? Así puede practicar. ¿Bien? Ya, que estén muy bien. Cuídense. Nos Muchas vemos gracias, profesor. Profe, Gracias por la que esté clase. bien. tengo buen fin de- Chao. Buen fin de